del público que nos acompaña y por supuesto de las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. Diputada Azucena Cisneros Cosp, presidenta de la mesa directiva de la 60ª legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México, presente. Quien suscribe, diputado Juan Carlos Soto Ibarra, integrante de la 60ª legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. Por desarrollo social entendemos un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. Así, siguiendo con esta definición, según el diccionario de la Real Academia Española, entendemos por bienestar a, número 1, conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Número 2, vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Y número 3, estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. De esta manera podemos darnos cuenta que el desarrollo social no solamente implicaría implementar medidas paternalistas o de incentivos para que los seres humanos tengan mejorada su economía, sino también abarca la cobertura de su desarrollo personal. El Estado de México es la entidad federativa con mayor población de todo el país. Gran parte de esta población se aglomera en municipios como Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan o Tecámac, por mencionar solamente algunos. Siguiendo con lo comentado, según lo establecido por el inciso A de la fracción segunda del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. De modo que, dentro de un régimen democrático, es fundamental que todos los habitantes de un Estado puedan tener cubiertas sus necesidades económicas, sociales y culturales. Por tal motivo, no podemos tomar en cuenta como desarrollo social únicamente el mejoramiento económico de un individuo, sino que ello abarca algo más, una esfera cultural y social. Así, en estas dos esferas forzosamente entrarían la educación, deporte, arte, cultura en general, ciencia, sano esparcimiento y tecnología. Tomemos en cuenta que el Estado de México es la entidad federativa con mayor población de todo el país, con el 14% de la población total de México, población que en su mayoría se concentra en los municipios conurbados a la Ciudad de México. Así, dentro de nuestro Estado, las cifras de marginalidad y pobreza son elevadísimos, según los datos del Coneval que proporcionó para el año 2016. Pues el Estado de México cuenta con 47.9%, es decir, casi la mitad de su población total vive en pobreza, y ese porcentaje, el 6.1%, vive en pobreza extrema. Para diferenciar a la pobreza de la pobreza extrema, primero debemos entender que dentro del índice de desarrollo social existen seis carencias que indican cierta clase de marginalidad de una persona: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda
y acceso a la alimentación, además de que sus ingresos económicos son escasos e insuficientes para poder cubrir a cabalidad sus necesidades básicas y no básicas. Si un individuo tiene una carencia dentro de esta lista planteada, entonces padece de pobreza, pero si la carencia es de 3 aspectos, entonces padece pobreza extrema. Sin embargo, sea de una manera o de otra, es oprobioso que en pleno siglo XXI un ser humano pueda sobrevivir sin tener cubierta toda la gama de necesidades. Tomando en cuenta lo referido en el párrafo anterior, si una persona no tiene los ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades básicas, menos las va a tener para poder acceder a la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte. Ahora bien, es claro y contundente que muchas asociaciones y sociedades civiles contribuyen con sus esfuerzos diarios para lograr los objetivos de desarrollo social. Personas que no tienen ningún interés más que el de apoyar a sus comunidades se organizan en agrupaciones para lograr que se mitiguen los rezagos que aún oprimen a muchos seres humanos. Y estas organizaciones sirven de apoyo a los 3 poderes y órdenes de gobierno para reducir la marginalidad y las desigualdades sociales. Por todo lo expuesto, fundado y motivado, es que se presenta la presente iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. Artículo primero. Se reforma y adicionan los artículos 3, 11, 13, 26, 29, 31, 33, 34 y 37 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, adicionándose diversos párrafos y fracciones para quedar como a continuación sigue. Adición al texto del artículo 3 de la norma jurídica referida, adicionándole una fracción, la fracción 29, para definir lo que se entiende por organización, con el texto siguiente: organizaciones, toda asociación y sociedad civil constituida conforme a la ley respectiva y que contribuya con sus acciones al desarrollo social del Estado de México. Adición al artículo 11 de dicha norma jurídica, al deporte, cultura, arte, ciencia y tecnología como puntos que deben contemplar los planes y programas municipales y estatales de desarrollo social. Adición a la fracción 10ª del artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, introduciendo a las organizaciones en el texto legal. Modificación del artículo 26 de dicha ley para quedar de la siguiente manera: la Secretaría y los ayuntamientos fomentarán el derecho de la sociedad de formar individual o a través de organizaciones a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social. Se atribuye el término de sociedad organizada por el de se sustituye, el término de sociedad organizada por el de organizaciones en el texto del artículo 29 de dicha norma legal, y se adiciona un segundo párrafo en el cual queda de la siguiente manera: las organizaciones señaladas en el párrafo anterior deberán tener en su acta constitutiva y objeto social el fomento a la educación, salud, capacitación para el trabajo, alimentación, vivienda, superación de la pobreza y marginación, deporte, cultura, arte, ciencia y tecnología, y que estas actividades influyan directamente en beneficio de la población mexiquense. Adición al capítulo 2, segundo, sobre el proyecto mexiquense de coinversión social. Capítulo segundo, del programa mexiquense de coinversión social. Artículo 30 bis. Las organizaciones podrán recibir recursos públicos mediante el programa mexiquense de coinversión social, buscando maximizar sus recursos con el fin de operar proyectos que contribuyan a atender
las causas de su objeto social y favorecer el desarrollo social en el Estado de México, tal cual lo establece el artículo 29 de la presente ley. Artículo 30, ter. El Programa Mexiquense de Coinversión llevará acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de las organizaciones para que contribuyan al logro de los objetivos establecidos en la presente ley. Artículo 30, quater. El programa se implementará mediante convocatoria pública y de conformidad con la programación de un plan anual de proyectos sociales. Artículo 30, quinquies. El porcentaje de coinversión de las organizaciones deberá ser por lo menos del 10% del costo total del proyecto, el cual podrá ser en términos monetarios y en especie. En ningún caso podrá otorgarse a una organización más de 400,000 pesos. Artículo 30, sexies. El Programa Mexiquense de Coinversión Social deberá atender los siguientes criterios. Primero, que se desarrollen en alguna de las zonas de atención prioritaria o de las establecidas en el artículo 12 de la presente ley. Segundo, que los proyectos integren proyectos y metas orientadas a coadyuvar el desarrollo de grupos que vivan en situación de vulnerabilidad o exclusión social en el Estado de México. Artículo 30, septies. Las organizaciones que se integren al Programa Mexiquense de Coinversión tendrán derecho a recibir asesoría y capacitación para el desarrollo adecuado de cada uno de sus proyectos. Artículo 30, octies. Las organizaciones que se integren al presente programa tendrán las siguientes obligaciones. Primero, coordinarse con la Secretaría para la debida ejecución de sus proyectos, haciéndose responsable por la utilización, cumplimiento y ejecución de los recursos otorgados. Segundo, utilizar los recursos recibidos con eficacia, eficiencia y transparencia. Tercero, atender las visitas de seguimiento, así como los requerimientos de información de las contralorías, órganos internos de control o de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras de los órganos centralizados y descentralizados de la administración pública. Modificación del texto del artículo 31 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, quedando de la siguiente manera: la Secretaría constituirá y mantendrá actualizado el registro social estatal con el objeto de asentar los datos de las organizaciones que contribuya con sus acciones al desarrollo social de la entidad para dar constancia de las mismas. Modificación a la fracción primera del numeral 33 de la ley citada, quedando así: establecer y administrar un sistema de información y datos de organizaciones que contribuya al desarrollo social. Modificación a la fracción tercera del artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, siendo cambiada de la siguiente manera: reconocer oficialmente las acciones que lleve a cabo las organizaciones para el otorgamiento de apoyos y estímulos públicos. Las organizaciones a los cuales se les otorguen estos estímulos deberán atender a los siguientes criterios. Modificación a la fracción quinta del artículo 33 de la ley mencionada, quedando su texto de la siguiente manera: dar seguimiento a las acciones y cumplimiento de responsabilidades de las organizaciones que manejen o administren recursos públicos para el desarrollo social en la entidad, a través del siguiente criterio. Modificación del texto del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, quedando de la siguiente manera: las organizaciones que soliciten el manejo o administración de recursos públicos para realizar programas o acciones para el desarrollo social, así como constancias de cumplimiento de su objeto social, deberán inscribirse en el registro social estatal y presentar su solicitud por escrito acompañada de los siguientes documentos. Modificación a la fracción primera del numeral 37 de la ley citada, quedando de la siguiente manera: las organizaciones inscritas en el registro social tendrán, además de las obligaciones previstas en otras disposiciones jurídicas relativas y aplicables, las siguientes. Artículos transitorios. Primero,
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México que estén en proceso de aprobación conforme el texto anterior 3, 11, 13, 26, 29, 31, 33, 34 y 37 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México seguirán tramitándose hasta su votación definitiva en los términos previstos antes de la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, la legislatura en el Estado de México deberá aprobar una partida presupuestaria dentro del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio fiscal de cada año para la implementación y desarrollo del Programa Mexiquense de Coinversión Social. Cuarto, para la emisión del Programa Mexiquense de Coinversión Social se observará lo siguiente: se emitirá una convocatoria de manera anual dirigida a las organizaciones legalmente constituidas que cuenten con el informe de opinión positiva ante el SAT y experiencia comprobable de su objeto social. Las reglas de operación deberán prever que las organizaciones presenten una solicitud de apoyo económico que deberá señalar que como mínimo la organización deberá aportar el 10% del costo total del proyecto a ejecutar, adjuntando un proyecto técnico que incluya como mínimo las etapas, plazos y acciones que realizarán durante la ejecución del mismo. De igual manera, las reglas de operación deberán contemplar la asignación de un folio para la solicitud de participación del programa y en un plazo no mayor a 45 días de haberse cerrado la convocatoria emitida, se deberá emitir el dictamen de las solicitudes aceptadas, distinguiéndose por sus respectivos folios. El dictamen de las solicitudes estará a cargo de un consejo de evaluación de solicitudes y proyectos del Programa Mexiquense de Coinversión Social, el cual se integrará por el secretario de Desarrollo Social del Estado de México, el secretario de la Contraloría del Estado de México, 3 miembros de la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México y por el presidente del Infoem. Quinto, túrnese al Pleno para el trámite correspondiente. Atentamente, diputado Juan Carlos Soto Ibarra, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dado en el Salón de Sesiones de esta honorable Cámara de Diputados. Toluca de Lerdo, Estado de México, a 13 de diciembre del año 2018. Muchas gracias. Compañeros,